Y antes de orar, hagamos nuestra declaración de fe. Entonces, tomamos la palabra de Dios con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que seguramente nos da dirección, nos da consejo, esperanza, aliento, fortaleza, tal vez disciplina, tal vez reprensión, no sé, Señor, pero lo que tengas para nosotros, dánoslo. Que nada ni nadie te lo impida, por favor, bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es el último sermón basado en el libro de los Hechos. Es los últimos pasajes del capítulo 17 del libro de los Hechos, porque a partir del próximo domingo comienza el Adviento, la temporada de Adviento en nuestro calendario cristiano. Y luego los últimos sermones después de la Navidad serán para prepararnos para el siguiente año. Es que volveremos a leer Hechos hasta el próximo año seguramente, pero terminamos también una serie en donde nos hemos preguntado cómo debemos ser como iglesia. Al leer los Hechos encontramos a la iglesia de Cristo funcionando y así sabemos las cosas que debemos hacer como ellos y las cosas que debemos evitar que ellos hicieron y no salieron bien, y de esa manera nos preparamos nosotros. Puede servir ese sermón para todos, incluso para los visitantes, para que escojan y sepan a qué iglesia deben ir según la palabra de Dios lo que dice. El sermón de hoy se llama La iglesia que el mundo de hoy necesita. La segunda parte se llamaba así el sermón pasado también, basado en Hechos 17, 24, 34. Pero déjame introduzco de la siguiente manera. Alguna vez en mis inicios de pastor, hablé con un hombre inconverso a petición de su esposa y sus hijas que asistían a nuestra congregación. Tenían un hijo también, pero él no asistía, más pequeño. Era una buena persona. No tenía serios problemas con el alcohol. Me refiero que no llegaba a su casa borracho, ni se gastaba todo el dinero en la botella. Pero sí tenía problemas con su familia porque pasaba mucho tiempo en un bar cercano a su casa. Y dije bar para ponerme a tono con la modernidad, pero en mi época se decía cantina. También en su época, hermanos, sí. O sea, él iba a una cantina. Supe que varias veces cuando lo necesitaban por alguna urgencia, no necesariamente grave, sino alguna cosa lo necesitaban, alguna de sus hijas o su hijo tenía que ir a buscarlo al lugar donde sabían que estaba, donde sí había otros hombres borrachos. Él no, pero otros sí. Además de hablar con él del amor de Dios, de la libertad que nos da su gracia al salvarnos y de la importancia de la cercanía de la familia, le pregunté, porque notaba como que no estaba entrando la palabra que yo le decía. Le pregunté, pues, ¿qué encuentra en ese lugar? Oiga, no le hubiera preguntado. Yo me refería a qué encuentra ahí en la cantina. Lo sentí incluso emocionado cuando me dio su respuesta. Me dijo algo como esto: encuentro amigos con los que puedo platicar sin ocultar nada. Yo los escucho a ellos me escuchan a mí, nos quejamos, maldecimos sin que nadie se enoje, opinamos, reflexionamos y hasta discutimos sobre deportes, fútbol, básquetbol, béisbol, box, sobre política y sobre todo. Hablamos de las cosas importantes de la vida. No me dijo exactamente qué eran esas cosas importantes de la vida, pero me dijo que hablaban de las cosas importantes de la vida. Luego, quiero decir que hasta creo que vi un cierto brillo en sus ojos. Y siguió hablando y me dijo: he aprendido más de la vida en ese lugar por medio de mis cuates que en todos mis años de escuela. Cabe decir que no tenía muchos estudios, pero de todas maneras dijo que había aprendido más a esos cuates que en la escuela. Y aunque siguió hablando, y aunque ame a mi esposa, a mi familia, cumplo mis obligaciones, era cierto. No se quejaba nadie de que se gastara el dinero y que no llevara, no, sí cumplía. Dice, cumplo con mis obligaciones y le soy fiel, pero tengo otra familia con la que me gusta estar. Se refería a su cantina. De hecho, no tomo mucho, y lo que tomo solo lo hago por obligación, porque debo tomar para estar ahí. ¿Qué tiene de malo eso, pastor? Oiga, me agarró mal parado. La verdad no tenía mucho que decirle, pero improvisé, soy bueno para improvisar yo. Improvisé algo sobre la importancia de darle seguridad a los seres queridos, de darle ejemplo a los hijos, y luego regresé de nuevo a lo fundamental, el Evangelio del Señor. Pero su respuesta me hizo pensar muy seriamente en la experiencia que me compartió. Y después de mucho reflexionar el asunto, y no me refiero horas después ni días después, me refiero a años después, de mucho reflexionar sobre el asunto, he llegado a la siguiente conclusión: la iglesia de Cristo debe ofrecer a los seres humanos lo mismo que aquel hombre encontraba en la cantina.
Estoy esperando las piedras o los tomatazos. La iglesia de Cristo debe ofrecerle a una persona lo que aquel hombre encontraba todos los días en su cantina. No me refiero al alcohol, no me malentienda. No me refiero al alcohol. Pero sí me refiero a la experiencia de hermandad, compañerismo, reflexión y aprendizaje de la que él me habló, incluso emocionado. ¿Sabe que los grupos de AA tienen esta experiencia? Por eso muchos de ellos que se reúnen con ellos y gracias a Dios ayudan a algunas personas a dejar de tomar. Y algunas personas ya no toman, pero ahora se convierten en grupo dependientes. No faltan, no pueden faltar. Pues eso es mejor que estar borracho toda la vida. Pero no perdamos de vista que solo Cristo puede darnos una satisfacción plena y completa. Por eso, aunque se escuche mal, yo digo que como iglesia debemos tener una oferta mejor que la de una cantina a la gente. Pero por ahí va. Si no ofrecemos eso y más, a lo mejor no estamos ofreciendo bien. Debemos tener una mejor oferta que la de un club deportivo, una mejor oferta que la de un club social, una mejor oferta que la de una religión. En la narración de Lucas que estamos leyendo ustedes y yo, hermana Yani, ¿me pasas uno de los botellitas de agua ya empezados, por favor? En la narración, gracias. En la narración de Lucas que estamos leyendo ustedes y yo, encontramos 3 respuestas más a la pregunta, ¿cómo es la iglesia que el mundo necesita? Acuérdense, necesita. No estamos hablando de gustos, no estamos pensando en la iglesia que el mundo quiere, hay muchas congregaciones que eso es lo que hacen y eso es lo que los convierte en organización religiosa o los convierte en negocio religioso, pero no en iglesia. No queremos formar una iglesia como el mundo quiere, no, una iglesia como el mundo necesita. En este pasaje hay respuesta para esa pregunta. Para introducirnos ahora al pasaje, ya está Pablo en el Areópago, lo llevaron al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Un lugar, un templo del saber, de la cultura griega, y además religioso. Porque hay libros, pero hay ídolos por todas partes del edificio. Más de 300. Y ahí Pablo dio un discurso que debió ser mucho más extenso que lo que Lucas alcanzó a escribir. Lucas nos cuenta algo, pero evidentemente es un resumen. No tenía un celular para grabar todo el sermón de Pablo. Seguramente solo tenemos un pequeño resumen, pero dije sermón, pero tal vez debí decir de su conferencia, de su disertación o de su discurso filosófico. Era pura palabra de Dios lo que les habló, pero tenemos que decir que estaba matizada de manera diferente. No era igual que lo que él hablaba en la sinagoga. No era igual, era otro lenguaje, con otro matiz, estilo, incluso con otros apoyos literarios. No citó un solo texto bíblico, aunque dijo un montón de cosas que vienen en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero sin citar nada. Podemos notar incluso que habló tan diferente. ¿Sabe por qué? La razón es muy obvia. No estaba en la sinagoga, no estaba en una reunión de cristianos, estaba en una reunión con gente inconversa en serio. Y cuando digo inconversa en serio, ¿a qué me refiero? Porque se dice, oiga, los inconversos son inconversos y punto. Sí, pero estos eran inconversos en serio en ese sentido. Cuando usted y yo le hablamos a alguien de Cristo, ese alguien ya sabe que Jesús nació en Navidad. Ni nació en Navidad, pero es lo que se imagina. Y lo celebra, ¿no es cierto? Y sabe que murió en Semana Santa, ¿no es verdad? Y sabe que tuvo 12 apóstoles y que su mamá se embarazó de él siendo virgen y que tenía un papá postizo llamado José y que un día caminó sobre las aguas. Tal vez es el milagro que más recuerda a la gente. Pero cuando Pablo habló con estos, no sabía nada de eso. Pablo estaba hablando con unas personas que en serio no sabían nada de eso. Eran politeístas, creían en muchos dioses y idólatras porque habían hecho estatuas de esos dioses. Además eran gente muy culta, muy considerada, muy culta, leían, acostumbrados a hacer reflexiones apasionadas, discusiones, disertaciones del origen del mundo, de la vida, sobre cosas eternas y de la moral. Usted y yo estudiamos en la preparatoria a Platón y a Aristóteles, discípulos de Sócrates, pues estos eran discípulos de aquellos, hacía años que habían fallecido aquellos, pero eran descendientes de ellos. De hecho había de esas dos escuelas en discusión, en pleito, la una con la otra. ¿Saben a qué se parece? Como si Pablo hubiera hablado en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Usted conoce la Facultad de Ciencias Políticas? Ahí hasta el pasto es ateo. ¿No es cierto? Los árboles son ateos. Él está hablando ahí en un lugar donde la gente está ideológicamente, religiosamente, filosóficamente muy lejos del Evangelio. Y lo que nos describe este pasaje de Lucas es la iglesia de Cristo cumpliendo de manera eficaz su misión.
¿Cómo debe ser? Ahora vamos ya al texto, que me muero de ganas. ¿Cómo debe ser? Voy a decirlo en primera persona de una vez para que no digamos, la iglesia de Cristo debe ser mejor, seamos. Así que déjeme decirlo. Número 1, seamos una iglesia graciosa. ¿Y usted qué, pastor? ¿Nos ponemos nariz de payaso? ¿Qué? No dije payasa, sino graciosa. De gracia recibisteis, ¿qué dice el texto? Da de gracia. Porque, ¿cómo somos salvos? ¿Por qué causa? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Una iglesia graciosa, les leo el texto, la primera parte del texto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oiga, está citando, no directamente, pero está hablando de salmos, de reyes, ¿no? Aquello es cuando Salomón dedica el templo. Está hablando de Génesis, pero no lo está diciendo, lo está diciendo como una reflexión filosófica. Y luego dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y aquí esta frase es la impresionante, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Otras versiones de la Biblia no traducen nosotros, sino traducen vosotros. Porque es un hecho que Pablo no está diciendo, Dios está cerca de nosotros los judíos, o de nosotros, de mí, que soy apóstol, de ustedes, no, está incluyéndolos. Cuando dice nosotros se refiere a ellos. Por eso algunos traductores de la Biblia piensan que el énfasis o el sentido de la palabra griega en ese lugar es vosotros. Ciertamente no está lejos de ustedes. Qué maravillosa manera de predicarles Pablo. Le sigo explicando para que se sorprenda como yo. Algunos predicadores, especialmente algunos evangelistas, ponen a la gente en tal desventaja, tan lejos de Dios y en tal situación, que muchos se encuentran absolutamente imposible encontrar remedio. Hay algunas cosas que hacen en algunos mundos, en algunas comunidades evangélicas, una cosa que se llaman encuentros, preencuentros y esas cosas, y hay una dinámica que hacen en una reunión de esas, en donde supuestamente les hacen vivir la parábola del hijo pródigo, pero la cuentan mal, totalmente mal, porque hay una voz ahí tipo hipnosis. Eso es un asunto casi tipo hipnosis que va guiando a las personas. Imagina que tú estás muy lejos de Dios, estás entre cerdos porque te gastaste todo lo que te dio tu padre. Le hacen vivir así la idea del hijo pródigo. Y le dicen, y tú vienes caminando deshecho, cansado, sediento y hambriento, te caes en el camino, tienes heridas. Le hacen así ver a usted, espantoso. Y luego llegas y hay una pared enorme, ahí está la casa de tu padre, una pared gigantesca, no la puedes vencer, no puedes cruzarla, no puedes saltarla. Oiga, eso no está en la parábola. ¿Verdad que eso no está en la parábola? En la parábola todavía no llegaba a la casa, para cuando el papá ya lo estaba abrazando y besando el cuello. Pero hay gente que le gusta eso. Podemos decir que los mandan al infierno y después quieren sacarlos de ahí, como por arte de magia. No hace falta mandar al infierno a nadie, porque para allá van. Lo mejor es ponerlos cerca de lo único que puede evitar que sigan en esa dirección. Pablo, a diferencia de los legalistas, puso a los atenienses tan cerca de Dios que les resultara trágico no conocerle personalmente. La culminación de su discurso en este punto es una declaración que dice: Dios está cerca de ustedes. ¿Saben qué se parece? Como si les dijera: oigan, están así de ser salvos. Como si les dijera: están a centímetros de la gracia de Dios. Cuando otros dicen: no, compadre, usted sí está bien lejos de Dios. No, hombre, compadre, usted ni yendo a bailar a Chalma se salva. Usted sí está bien lejos, años luz de la gracia de Dios. No, para ganarse la gracia de Dios. ¿Quién se gana la gracia de Dios si es gracia? Por Dios, qué error tan garrafal. Si es gracia, la gracia no se puede ganar, es regalo. Pero hay gente que actúa así. La iglesia que el mundo de hoy necesita no tiene que mandar a los inconversos al infierno si ya están ahí. Debe abrirles las puertas para acercarlos a Dios. No fuimos llamados para condenar a la gente, fuimos llamados para proclamar la salvación. La gente necesita de una iglesia llena de gracia, que tenga puertas abiertas, especialmente para aquellos a los que en otros lugares les han cerrado las puertas. ¿Recuerdan al eunuco etíope? ¿Recuerdan por qué preguntó a Felipe: ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Por qué pregunta eso? ¿Por qué pregunta si hay algo que impide? Porque toda la vida le han dicho que él no puede ser hijo de Dios. Ese eunuco fue castrado desde su niñez. Y un texto de Levítico dice que ninguno
en esa condición debe estar en su congregación, pero no leyeron lo que dice después, cuando Dios dice que aún los eunucos encuentran familia y gracia de Dios, y que no hay nadie a quien no importa su condición del cuerpo, que Dios es un padre para él. Y no habían leído eso. Y por eso cuando llega con Felipe leyendo Isaías, regresa muy triste de Jerusalén porque no encontró la salvación, no encontró de los rabinos judíos mensaje de aliento. Y por eso le pregunta a Felipe, ¿hay algo que impida? Como diciendo, en tu caso, ¿cuál es el impedimento que tengo? Toda la vida me han dicho que no puedo. Ahora, ¿por qué no puedo? Y Felipe le dice, si ya has creído, bien puedes. Me encanta, la iglesia no fue puesta aquí para condenar, fue puesta aquí para abrir puertas a las personas. La gente necesita una iglesia así, llena de gracia. No tenemos ¿por qué ser una iglesia que apapacha el pecado? No, pero sí debemos ser una iglesia que restaura al pecador, que abre puertas, que ayuda a la gente a encontrar camino. No le preguntamos a nadie cuando viene acá cómo viene, que venga, no importa cómo venga, que venga. Porque lo que dice Pablo aquí, ciertamente, no está lejos de nosotros. ¿Sabe a qué distancia está Dios de las personas? Piensen en la persona más mala que se imagine, yo no sé, tal vez pensarán en un presidente, ¿no? No me refiero a México, me refiero más al norte. Pero usted pensará, ¿quién, un narcotraficante tal vez? Tal vez pensará en eso, en alguien muy malo, yo qué sé, un asesino serial, lo que sea. Perdón que me emocione, pero ¿sabe a qué distancia está esa persona malvada, perversa, digna del infierno? ¿Sabe a qué distancia está de Dios? A una oración. No importa dónde esté, un prostíbulo, una cantina, un antro de vicio, donde esté, si de repente la ilumina Dios y de repente reacciona y dice, ¿qué hago aquí? Dios, ayúdame, se abre el cielo. Y Dios le dice, aquí estoy, hijo pródigo, ¿qué se ofrece? ¿Dónde esté? ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Cuando dice la Biblia que volviendo en sí, eso de volviendo en sí, o sea, ¿son tonos musicales o qué? Andaba en do, re, mi, do, fa sostenido, volviendo en sí, estaba fuera de sí. Dice, ¿dónde estaba cuando volvió en sí, hermano? Entre puercos. Que en el contexto judío significa algo muy malo porque los judíos no criaban puercos. Los puercos son animales inmundos, prohibidos por la ley mosaica. Si usted no se sienta culpable, después dijo Dios a Pedro, mata y come, y había puercos ahí, entonces no se preocupe. O sea, yo digo por aquello de que vamos a ir a comer carnitas hoy, no voy a hacer que alguien no quiera y me las tenga que comer yo todas. Que sí me gustan mucho y sobre todo los cueritos, pero con salsa así que se tire hasta abajo, ¿no? ¿Qué no comieron ahorita? Pues o tienen hambre ya otra vez, perdón ustedes. Significa si es que algo muy malo que estaba ahí. ¿Y a qué distancia estaba su padre? A una oración. ¿A qué distancia está de la gente? A una oración. Por eso usted y yo le decimos a la gente, estás así de ser mi hermano. Tú lo que tienes que hacer es aceptar la gracia de Dios. ¿Qué diferencia de la religión legalista que exige tienes que cumplir estas cosas y estos sacramentos y estos rituales y estas declaraciones y que te vaya y te tumbe no sé quién y te vayas de rodillas hasta no sé dónde con nopales en la espalda? Dios mío, si todo el mundo sabe que los nopales son para la diabetes y hay que comérselos, no ponérselos en la espalda, porque son buenos para la diabetes, ¿no es cierto? Dicen los que saben. Pues por si les duda, yo como mucho. No tenemos que ser una iglesia que apapache el pecado, pero sí una iglesia que da camino al pecador. Mire, varios ejemplos. El paralítico que se sentía bajo la ira de Dios por su pecado. Aquel que llevaron entre 4 amigos en Capernaum, la casa de Pedro posiblemente, agujeraron el techo para bajarlo. Aquel amigo. Los religiosos le decían que él estaba así porque la ira de Dios estaba sobre él, porque los problemas de salud son directamente proporcionales a los pecados. Entonces se sentía odiado por Dios, está paralítico. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor le dio ánimo, no le dio condenación. Dice el texto, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ni fe tenía el amigo. Es un paralítico, no vino por su propio pie. Ni en el sentido literal, ni en el sentido figurado. No fue porque dijo, llévenme, no sean malos. Parece que no quería. Los amigos, te llevamos porque te llevamos, ni modo que salgas corriendo. Ni modo que se niegue, que se baje del camastro. Ahora te llevamos porque te llevamos. Siempre me emociona, perdonen que lo diga otra vez, pero sí me emociona. Me hubiera gustado estar ahí entre los oyentes y ver ese cuarteto de amigos preciosos. Se nos imagina todos sudados, llenos de polvo, no sé qué, las manos así con las sogas aquí incrustadas y todo, todos eufóricos.
Una señora así limpiándose el polvo que le había caído. A uno le cayó un pedazo de barro, no sé qué. Ay, disculpe, señor. Y Jesús dice, los vio, amigos, estos sí tienen fe. Es que ni fe tenía aquel. Pero a él le dijo, ten ánimo, tus pecados son perdonados. ¿Te dijeron que estás paralítico porque eres pecador? Bueno, suponiendo que fuera cierto, ya te perdoné. Todos los chismosos, ¿cómo puede perdonar pecados? ¿No me lo creen? Si ya lo perdoné, ¿puede caminar? No, se los demuestro, a ver, párate y ¡zas! ¿Qué le dio Dios a este hombre? A pesar de su poca fe o nula fe. Gracia. Y la gracia siempre es causa de murmuraciones, siempre, aquí donde quiera. Aún en nuestro tiempo. Pero el Señor lo bendijo, aparentemente, incluso ante su vacío de fe. La mujer enferma de flujo de sangre que tocó en secreto al Señor, al descubrirla, le animó, no le condenó. Estaba enferma, tenía su menstruación permanentemente durante 12 años. Eso significaba que era inmunda. A una mujer en ese estado se le llamaba inmunda. No podía tocar a nadie, y si tocaba a alguien lo hacía inmundo a él también. Y había que purificarse a través de un lavado ritual muy intenso. Y esta mujer fue de espaldas. No tiene una fe así bárbara, estricta, clara. Este es el Mesías, él vino a salvarnos, él es el Hijo de Dios. No, dicen que sana, voy a ver si es cierto, lo voy a tocar nomás. No tiene una fe inteligente así. Sin embargo, a pesar de eso, su aparente superstición, el texto dice, pero Jesús volviendo y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva de aquella hora. Y por fe no significa su actividad de creer, sino aquello en donde puso su fe, y es Jesús. El que salva es Jesús. Otros le hubieran acusado de impura, el Señor le dio gracia y fue limpia a pesar de su imperfecta fe. El ciego Bartimeo le escuchó Jesús al ciego Bartimeo, se detuvo por causa de él y lo llamó. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y aunque dijo Jesús hijo de David, Jesús era hijo de David, no, en ningún sentido. Si era descendiente de David, pero no era su hijo. Pero se usaba la frase hijo de David, hijo de consolación, hijo de hombre, para referirse a alguien que tenía las características de algo. Así que cuando le llamaban a Jesús hijo de David, estaban diciendo que era como David, el guerrero David, el matagigantes, el que mató un montón de personas. Y discúlpeme, Jesús no era el hijo de David en ningún sentido, ni en sentido biológico, ni en sentido metafórico, porque no, él no era un rey de violencia. Jesús no vino a matar a nadie, como creían los que llamaban a Jesús hijo de David. Creían que el Mesías que vendría sería un guerrero, y no era un guerrero, no vino a matar a nadie y no morir por todos. Así que aunque estaba equivocado Bartimeo en su teología, Jesús lo recibió, aunque expresó una fe equivocada. Así es que, hermanos míos, seamos como Él. Somos la iglesia de Él, somos el cuerpo de Él, somos la esposa de Él. Eso es la iglesia de Cristo. ¿Cómo debe ser la iglesia de Cristo? Una iglesia graciosa, una iglesia llena de gracia, una iglesia que le dice a las personas, con todas sus supersticiones, con sus errores doctrinales, con todos sus errores morales, le dice, estás así de conocer, estás así de ser salvo. Ven, te enseño el camino, conoce al Señor. Nuestro pecado fue condenado en la cruz, dice el texto de Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, por si no nos quedó claro que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de juicio donde dice culpable, Gilberto Gutiérrez, culpable, Jesús la tomó y la crucificó en el madero. Somos libres y tenemos vida porque Él fue apresado y clavado hasta morir en la cruz. Todo ser humano debe saber esto. Todo ser humano debe ser guiado a la gracia de Dios que le puede salvar. No hacerlo, nosotros como iglesia, es una grave omisión. Es una grave omisión. Pero poner estorbo y tropiezo no tiene nombre. Inventar cosas religiosas, tradiciones, prejuicios religiosos, inventarlos para no hacerlo es peor que no decirlo. Una cosa es la omisión, que es grave, pero además de eso, poner estorbo para que la gente conozca al Señor, se encuentre con Él, eso sí que no tiene nombre. Y la iglesia de Cristo no puede hacerlo. La iglesia de Cristo es una iglesia graciosa. Demos gracia lo que de gracia recibimos. Así que, hermanos míos, esto es la iglesia de Cristo. Amigos visitantes, eso es lo que queremos ser en esta iglesia. Una iglesia llena de gracia, una iglesia de puertas abiertas para todos. Una iglesia que ayuda a las personas a encontrarse con Dios que está cerca de ellos. Si estás buscando de qué iglesia pertenecer, pues ya te decimos de qué clase es esta. En segundo lugar, somos una iglesia terrena. Seamos una iglesia terrena, humana,
cercana. ¿De qué estoy hablando? ¿Me ayudan, por favor? Hermana Yani, nos lee el texto, me encienden está en la pantalla, hermana Yani, el texto lo puedes leer desde la pantalla si quieres. Leamos la siguiente parte del texto, es Hechos 17, versículos 28 hasta el 31. ¿Cómo dice, hermana Yani? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La parte en la que quisiera que pusieran mucha atención es al principio, se leyó, como algunos de vuestros poetas también han dicho. No citó textos bíblicos en forma expresa, aunque sí habló de la Biblia, los mensajes de la Biblia, pero aquí se cita a un poeta griego. Déjeme explicarlo de esta manera. Se usa una frase, estar fuera de lugar, ¿verdad? Se usa esa frase, estar fuera de lugar, estás fuera de lugar. En el fútbol significa que no puedes jugar en ese momento, tu posición te hace no ser jugador. Si juegas, si participas, la jugada no vale. Y aunque hayas metido gol tu equipo, no vale por tu culpa porque estabas fuera del lugar. Pero la usamos para expresar cuando una persona está actuando inadecuadamente, inapropiadamente, digamos, desalineadamente. Yo cuando me invitan a algún lugar, le pregunto a las personas, ¿cuál es el código de vestido? Porque no sé, yo voy allá a un pueblo y creyendo que en el pueblo hace mucho calor y yo voy así casi en bermudas o por lo menos de mezclilla, guaraches y una playera, y ahí todos andan de corbata y saco, los pastores con su saco de terlenca, Dios mío. Y yo voy con mis camisetas y me veo mal, ¿verdad? O al revés, yo voy bien formalito, hasta mancuernillas llevo y todos haga de cuenta que fueron a ver un partido, o sea, con camiseta y demás. Entonces voy fuera de lugar. Casi nadie me dice nunca cuál es el código. Me dicen como quiera, pastor, como quiera. Así como muy tolerante. Entonces le pregunto, no, ¿usted cómo va a ir? Ahí ya me dicen, voy a ir así. Pues entonces me he visto, porque no quiero estar fuera de lugar. Bueno, habiendo explicado ese término, oiga, la iglesia de Cristo no debe estar fuera de lugar. Debe actuar de acuerdo a su ubicación geográfica, de acuerdo a su código postal. Y a menos que la iglesia a la que usted asista esté ubicada en el cielo, que no sé cómo le hace para ir cada domingo, su iglesia debe ser humana y terrena. En el pasaje vemos a Pablo usando la expresión de uno de los poetas populares griegos. Y usted dice, qué culto, un poema, espéreme, sí, es un poema, pero en aquella época no es como en nuestra época. El día de hoy ni se lee poesía. Un escritor es poeta y escribe, se muere de hambre, no se compran los libros. A menos que alguien le ponga música y sea exitoso como canciones. Es que lo que está diciendo aquí es como si Pablo hubiera usado una canción, pues como dijo Luis Miguel, ¿sí? Como dijo, es que se me ocurren puros cantantes de antes, iba a decir Felipe Gil, pero aquí los jóvenes no saben ni quién es ese, ¿verdad? Como dijo, algunos pensarían en Lucho Gatica, pero eso está más viejo todavía. Como dijo Amanda Miguel, como dijo Diego Verdaver, díganme alguno moderno, pues, como dijo La Oreja de Van Gogh, como dijo Yo, ¿cómo se llaman esos? Y sacamos una canción. Esto nos permite percibir la cultura del apóstol. Tiene cultura y cultura popular, pero también la sabiduría de la fe al utilizar la cultura nativa para hablar de las cosas celestiales. Estaba usando un principio de enseñanza elemental. Este principio dice que se puede enseñar lo nuevo por lo conocido. Usted no puede enseñar algo nuevo desde lo nuevo por lo nuevo con lo nuevo. No, nadie entiende nada. Usted debe enseñar lo nuevo por lo que ya se conoce. No hay ningún problema en usar expresiones, canciones, frases o declaraciones populares, eruditas o populares, para dar sentido a nuestra proclamación. Hace algunos años yo fui seminarista y me invitó a predicar un pastor, era una persona más grande, fue pastor de mi esposa también, de jóvenes. Me invitó a una iglesia a predicar y yo salí con mis charras de tájuaro norteño que soy. Soy norteño, ¿qué quieren que haga? No traigo pistola y caballo nomás porque aquí no se permite, pero soy de allá, de rancho, ¿no? Y resulta que dije una frase del piporro. ¿Cuántos han oído al piporro, hermanos? Sé que los jóvenes ni saben que, qué bueno, si hay bastantes aquí. En los otros cultos no había tantos, me sentí más fuera de lugar que nunca. Pero estaba predicando de Gálatas.
Ahí donde el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? Si también que iban en la gracia, ¿por qué se regresaron a la ley? Esa era la idea. Y entonces yo predicando, di la enseñanza y dije, pues como dijo el piporro, ¿para qué te regresabas, criatura? Si habías ganado, hombre, córrele, escóndete. ¿No lo han oído? Narra un pleito de apistolazos de dos individuos y uno de ellos mata al otro. Bueno, le dispara y le gana, y el otro le dice, no me dejes boqueando, despáchame de una vez, y se regresa aquel. Y este, que todavía está vivo, se lo echa al otro. Y es donde dice el piporro, ¿para qué te regresabas, criatura? Si habías ganado, hombre, córrele, escóndete. Y yo salí con esa charra, con ese ejemplo populachero, y mi amigo, no hombre, me puso una regañada y me dijo, ¿cómo se te ocurre? Esas frases no son dignas de un púlpito donde se predica la palabra de Dios. Pudiste haber usado una frase de Dietrich Bonhoeffer, o una frase de Carlos Barth, o una frase de, dije, seré el sereno. Y sí me la sé, no, sí leo, no cree usted que soy inculto, no, soy tájuaro, pero sí leo. Pero esa quedaba bien y además la gente no sabía las del otro y se sabía las de este a lo mejor. ¿Cuál es el problema? La iglesia es terrena, cercana, no andamos levantados del piso unos cuantos centímetros, porque hay gente que se cree así. Hay cristianos que ya lo hemos hablado del complejo del Buzz Lightyear, ¿se acuerdan? Hay cristianos que se quieren hacerlos muy acá, que son de otro nivel, no, yo es que soy de otro nivel, por eso nunca tienen problemas. ¿Cómo está tu vida en victoria, hermano? Casi caminan así, porque se quieren hacer como de otro nivel y la gente del mundo pues siente que eso es muy lejano. No, pues ser como eso está imposible. ¿No ha notado? ¿No se ha preguntado por qué el Señor habla, le saca los trapitos al sol de todos los héroes de la fe? Todos los héroes de la fe. Abraham, el padre de la fe, tuvo dudas y le dijo a su esposa, no digas que eres mi esposa, nomás digamos que eres mi hermana. ¿Se acuerdan? Y es el padre de la fe. ¿Cómo serán los hijos? Moisés, ¿fue perfecto Moisés? No, le falló a Dios y se adjudicó su gloria y por eso no entró a la tierra prometida. El peor de todos, el peorcito de todos. Yo hasta quiero parecerme a él porque era líder y cantante, compositor. Yo también compongo canciones. Pero oiga, pero cuando llegamos ahí al adulterio, no solo adulterio, mata al esposo de Betsabé. ¿Se acuerdan de todo eso? Nunca había pensado, Señor, ¿y si hubieras podido evitar ese chisme? Si cuando se hablaba de la vida de David solamente se hubiera dicho, y tuvo algunos problemas matrimoniales, punto, ya. O sea, si no se hubiera dicho, pero que sepamos todo el chisme cruento como es, malévolo. Hay una escena que es insoportable. Cuando manda a llamar a Urías Eteo, porque ya supo que embarazó a la mujer en su adulterio, manda a llamar a Urías Eteo y le dice, vete con tu esposa, sé feliz con ella, y como para tapar el chamaco, porque ella ya le dijo, estoy embarazada. Y como para que creyeran que era de él, y lo manda a dormir con ella. Y cuando se despierta en la mañana, Urías no está en su casa con su mujer, está en su puerta cuidando a su rey. Y abre, ¿qué haces aquí? Y el tipo, ¿cómo que qué estoy haciendo, majestad? Cuidándote, estamos en guerra, ¿cómo quieres que esté yo disfrutando con mi esposa? No puedo, estoy cuidándote a mi rey. No puede ser un cachetadón ranchero. ¿Están de acuerdo? Oiga, ¿no hubiera sido bueno evitar eso? Que no dijera todo eso, pues ¿para qué, hombre? Así nos manchan a nuestro héroe, ¿no? Mejor que digan que tuvo algunos problemas, no fue perfecto, pero con eso teníamos. No, la Biblia le saca sus trapitos al sol. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque eran terrenos humanos y para ayudarnos a usted y a mí a entender que puede usarnos también a nosotros cuando presentamos a un héroe de la fe como intachable, como perfecto. No, hombre, pues ¿qué dice la gente? No, pues esto está en chino, nadie puede ser así. Pero Dios nos revela sus errores para ayudarnos a entender que esto de ser iglesia es un asunto cercano, humano. No andamos despegados del suelo. Nuestra oferta, nuestro mensaje, nuestra vivencia de fe debe ser accesible. Debemos comportarnos con naturalidad como lo que somos, seres humanos, cercanos, reales, llenos de luchas y de victorias, pero también de dolores y de alegrías, de hambre y de contentamiento. Somos gente así, también padecemos todo lo que todos padecen. En el Congreso Crece hubo un incidente, un evento está interesante. El hermano organizador, el hermano Raúl, el coordinador general, cuando íbamos a la foto del recuerdo, que eso nos toma 5 minutos, si acaso 10, fuimos al teatro al aire libre, bien rapidísimo, la foto se acabó, pero me dice cuando vamos saliendo el hermano Raúl, pastor, entreténganlos a ver qué hace, porque no está el arroz.
Eso es grave, no estaba el arroz todavía. ¿Cómo regresamos sin arroz? No está el arroz, pastor. Y le dije, ¿cómo cuánto? Pues unos 20 minutos o media hora, pastor. Yo dije, soy bueno para entretener yo gente. Dije, soy bueno para improvisar, yo los entretengo, no se preocupe. En el camino no sabía ni cómo entretenerlos, pero en el camino fui. Y bueno, nos tomamos la foto, todos felices de la vida. Y después de eso todos empezaron a levantar para irse. Momento, hermanos, momento, quédense un ratito, siéntese todos, vamos a tener una dinámica. Los pastores del Crece creen que estaba planeado desde hacía meses esa dinámica, que estaba en el programa y que yo muy listo lo aprendí antes, no saben. Y hay de ustedes si les dicen que yo lo inventé en el momento. Y entonces, ¿saben qué los puse a hacer? A contar nuestros osos. Yo fui el primero en contar osos y fui el que más contó también. Le dije, ¿qué oso has tenido como pastor, como líder en la iglesia? Una cosa que dijiste, una costra porosa que dijiste, ¿verdad? ¿Tuviste mala ortografía al hablar o alguna cosa que pasó? ¿Qué oso tuviste? ¿Qué creen? Es difícil para algunos pastores contar sus osos. Porque hay gente que cuando se equivoca en público, así como, trata de evitar, así que se les olvide. No me equivoqué, no. Ustedes me han oído, me equivoco y hasta lo remarco para que más se escuche, porque si no lo remarco, ustedes se quedan pensando en mi error y ya ni me escuchan el siguiente punto del sermón. En cambio ya yo lo revelo, todo el mundo sabe, hasta el que no lo había notado ya lo notó, nos reímos juntos, y pasamos al otro punto, ¿no es cierto? Pero hay quienes así como que no sé qué. Entonces, es más, los únicos que contaron osos fueron los de la red de pastores. Hubo uno que otro por ahí, pero los de la red fueron mis discípulos, todos, somos los que más osos tenemos. Y luego yo hasta encontré una enseñanza espiritual, porque les dije, ¿ustedes creen que esto nomás es chiste y reírnos? No, y de verdad, lo digo de verdad, tiene una enseñanza espiritual. De hecho, quiero que sepan que no fue la única vez que he hecho esa dinámica de contar osos. En los siervos lo hemos hecho, ¿no, hermanos? En los siervos lo hemos hecho. ¿Sabe de qué sirve? ¿Sabe de qué sirve? Tiene una utilidad grandiosa espiritualmente hablando. ¿Sabe de qué sirve? Que recordemos y seamos conscientes lo ridículo que es creernos perfectos. Lo ridículo que es querer que todo salga perfectamente. Somos mortales, somos de la tierra, somos de aquí, estamos pisando, saltamos y nos regresamos porque la tierra nos jala. ¿Cuál es el problema? No tiene de malo eso. Y si tiene de malo, pues Dios nos perdona y sigamos adelante. Pero cuando pretendemos vivir una vida así por encima de no sé qué, nos alejamos tanto de la realidad que no somos pertinentes a la gente que nos escucha. Es más, ¿quieren que les cuente uno de mis osos? Ya lo sabía. Hace algunos años, y también tiene un sentido espiritual esto, yo cuando una mujer me dice que su esposo la dejó, le digo, usted vale por usted. Usted no vale por quien la acompaña, vale porque Dios está en su vida y porque la creó para algo maravilloso. Por favor, no diga pobrecita de mí, diga pobrecito de él que se quedó sin mí. Y si anda ahí de bribón, pues que se vaya y que ni regrese, porque usted vale por usted misma. Y digo más cosas, con textos bíblicos y demás, pero eso les digo. Y llega una hermana con su abuelita y me dice, pastor, imagínese, mi abuelita y mi abuelo, 45 años de matrimonio, mi abuelo se va. Le dije a la viejita, óigame, usted vale por usted. ¿Cómo es posible a 45 años? ¿Qué es eso? A estas alturas, que se vaya, que ni regrese, usted tiene a Dios. Y no sé qué. Y me dice la nieta, sí, el sepelio estuvo muy triste. ¿Para qué no me dice se murió? Me dice se fue. Yo pensaba viejito rabo verde, nada, estaba muerto. Era difunto y yo echándole tierra con que ni regrese. La viejita decía, sí, no, pues ojalá que no regrese porque... ¿Sí fue oso? ¿Sí fue un oso? ¿A poco sí fue oso? Polar. Es un oso polar de los más grandes. Recién comido, recién se comió 2 focas. Antes de este oso que les acabo de contar, usted ya sabía que yo no soy perfecto. Y contarles este oso que, mire, lo estoy haciendo mega porque lo estoy contando en todos los sermones, todos los cultos, ya de dominio universal. Contarlo no creo que afecte mi ministerio para mal, porque estoy seguro que nadie tenía la idea absurda de que yo fuera perfecto. ¿Cuál es el problema entonces? Porque de repente queremos como iglesia, así como que apantallar y somos tan lejanos, hasta nuestra forma de predicar y nuestros cultos tan lejanos a la realidad, que no somos pertinentes, que no afectamos a la gente, no decimos nada que les signifique algo. Y por eso algunas congregaciones de nuestro mundo evangélico están vacías, parecen museos. Solamente están ahí los ancianos de la iglesia, solamente los viejitos que van por responsabilidad, por cariño, por tradición, por costumbre. Muchas congregaciones incluso carecen de jóvenes.
porque están tan lejanos de la realidad. Debemos tener cuidado de no parecer que nuestra iglesia es algo tan sublime como para que la gente tenga problemas en llegar a nosotros. Les cuento, si ahí por Plutarco pasan dos chamacos enamorados y les gusta el templo, la cruz, y se meten y hacen cita y quieren tener una acción de gracias. Ellos no dicen eso, dicen boda. Y me sale una de las secretarias: pastor, que aquí hay dos jóvenes que no son de la iglesia, que pasaron por aquí y quieren que aquí usted los case. Va que va. Yo no sé si usted me va a prohibir, pero va que va. Alguien dirá: pero pastor, en nuestro templo, ¿qué es nuestro templo? Son bancas, son pedazos de madera, vitrales, que ni se van a ir al cielo. Le tengo noticias, no se van a ir al cielo. Y esas personitas que pasaron por ahí, pues que sí. Y usted dice: pero es que es yugo desigual. No, son inconversos los dos, van para el infierno los dos, es yugo igual. No es yugo desigual, es yugo igual. Pero tienen la posibilidad de que sean salvos. Y me van a traer a todos sus parientes. Y si son drogadictos, van a traerme un montón de drogadictos, amigos. Y si son borrachos, van a traerme un montón de borrachos. Y si son ateos, van a traerme un montón de ateos. Y me los van a sentar y no se van a poder ir hasta que yo diga: puede besar a la novia. Y mientras yo no diga eso, ahí los tengo, calladitos. Y seco, directo. Y puedo predicar un sermón más largo que cualquier boda. Porque ¿quién se va a ir? ¿Quién se va a ir hasta que yo diga: voy a besar a la novia? Nadie, ahí están. ¿No es cierto? Y no, porque son muy dignos, porque nuestro templo no puede venir aquí. ¿Quién no puede venir? ¿Quién? Me da hasta malestar, porque de inmediato pienso: soy pastor, por supuesto, sé de lo que estoy hablando. Hay congregaciones donde tienen sus estatutos, y los estatutos dicen que no se puede tener una acción de gracias si los contrayentes no son de la iglesia. Y entonces, ¿de qué se trata la iglesia? Entonces, ¿para quién es la iglesia? Hagamos del lugar donde nos reunimos un refugio para el necesitado, y no una reliquia santa exclusiva para cierta clase de personas. Seamos un rebaño donde las ovejas pueden encontrarse con el pastor de pastores, nuestro Señor, y no una fortaleza de iluminados. Pongamos los pies sobre la tierra y seamos la iglesia que el mundo necesita. Una iglesia graciosa, una iglesia terrena, humana. Y finalmente seamos una iglesia contrastante y desafiante. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Fíjese, el mero del Areópago estaba ahí, el que cuidaba, el que dirigía eso. Ahora bien, el mensaje de la resurrección resultó difícil de entender y creer por los presentes. Sin embargo, Pablo, escúcheme, no evitó predicar eso. No dijo: bueno, como eso está difícil de entender, mejor no se los digo. No podemos esconder el mensaje porque resulte difícil de aceptar. Debemos decirlo por completo y dejar al Señor que Él que Él dirija a los hombres a aceptar o no aceptar. No es nuestro trabajo es decir la verdad. Esto es precisamente lo que divide una iglesia verdadera de un negocio religioso como los que hay por cientos en nuestro tiempo. Algunas congregaciones crecen, tienen éxito, porque no le dicen a la gente la verdad, solamente le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Usted y yo le decimos a la gente lo que la gente debe saber. Nos esforzamos por decírselo con sencillez, con pertinencia, para que le haga sentido, para que le sea relevante, para que le sea sencillo tomar una decisión. Pero no podemos evitar presentarlo como un desafío, porque el evangelio es un desafío. Punto, es un desafío. Ya lo es de por sí, un desafío. No puede ser de otra manera. Y usted y yo no podemos: bueno, eso no lo vamos a predicar porque está como difícil, ¿no? ¿Sabe qué? Es como querer hacer la puerta angosta más ancha. Cuando Jesús dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. No podemos hacer la puerta más ancha. Si se hace más ancha, no es la puerta del cielo, no es la puerta de la salvación, es la puerta de la perdición. Y debemos anunciar todo el consejo de Dios, incluso las cosas que es difícil de entender. Al Señor Jesucristo le pasó. Hechos capítulo 6. Después de la alimentación de los 5,000, Él habla de eso, del pan y esas cosas, y luego les exhorta y les da un discurso bárbaro y les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Y les desafía a una entrega completa, a una entrega radical. Y dice el versículo 60: y muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Traducción: esto es demasiado exigente. ¿Quién va a poder estar de acuerdo con eso? Versículo 66, el más triste versículo de todos los evangelios. Y entonces muchos lo abandonaron y ya no le siguieron.
Eso pasa en las iglesias también. Cuando se enteran de qué se trata esto de la fe, entonces a algunas personas les resulta difícil eso, no se lo tragan. Usted y yo no tenemos responsabilidad en eso. Nuestra responsabilidad es anunciar la verdad. No se puede no anunciar la verdad si se es la iglesia de Cristo. Mire, déjeme analizar algunas cosas por las que esto es un desafío. Es un desafío a creer en medio de la incredulidad. El mundo de hoy, el dogma de la religión mundial es la duda. Pero usted y yo invitamos a la gente a creer en su muerte y su resurrección, que son un evento real. Hay gente que donde ese punto les resulta muy difícil creer a las personas. Le pasó a estos filósofos de la UNAM de aquella hora. Cuando saliste con la resurrección, ahí sí ya no te creemos, ya te oiremos en otro lado palabrero. No les resultó fácil entenderlo. Pero usted y yo debemos seguir diciendo porque es un hecho real. Es un desafío a entregarlo todo en medio de un mundo mezquino. El día de hoy vivimos en un mundo mezquino, nadie da brinco sin guarache, dicen en mi rancho. Pero el cristianismo es un desafío a una entrega total. Es un desafío a rechazar la moda, a rechazar la popular, torcida manera de pensar y a vivir en medio de un mundo controlado por el mal. Usted y yo no nos metemos con la religión de nadie, le anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Pero si alguien nos pregunta, oiga, esto que yo practico de mi religión, ¿es correcto? Le tengo que decir, no, la Biblia dice que no. Por lo pronto no sirve para nada, no te salva. Y segundo, pudiera ser que ofendas a Dios haciendo eso. Porque Él no desea ser puesto en una imagen, para nada. Él es espíritu y desea que lo laves así, aunque no toques nada. ¿No le dijo eso a Tomás, el Señor Jesús? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Tú porque me ves, crees. Pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero el ser humano no le gusta no ver, no le gusta no tocar, entonces lo fabrica para poder tener algo de bulto que adorar. Y eso se llama idolatría aquí y en China. Y cuando usted y yo hablamos con alguien y le decimos esta verdad, es un desafío. Es más, le ofende. Pero no podemos evitar el desafío, especialmente si nos pregunta. Es un desafío a reconocer que confiar en uno mismo, creer que podemos, pensar positivamente, declarar cosas, etc. El desafío es a reconocer que eso no sirve para nada y que solo por la gracia de Dios hay esperanza. Que voy a una conferencia de superación personal y allá está el conferencista y todos pónganse de pie, levanten su mano y digan, yo puedo, soy un campeón, no sé qué tanto. Y nos da una terapia para que vayamos al espejo y le digamos al del espejo no sé qué cosa. Y me pregunta el amigo ese y me dice, ¿qué le pareció, pastor? Mi disertación. ¿Y qué le digo yo? Pues me pareció basura, vil, humanismo puro, que no sirve para nada. No le diría así jamás yo a nadie, ¿verdad? Pero como sí es lo que creo, si finalmente le digo, creo que eso no es verdad. ¿Qué dice la Biblia con respecto a confiar en el hombre? ¿Qué dice? Maldito el hombre, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Por eso cuando me dicen, confía en ti mismo, Gilberto, pues ese es mi problema, que tengo toda la vida confiando en mí mismo y por eso me da como en feria. No confío en mí mismo. Si me he fallado a mí mismo, ¿cómo voy a seguir confiándome? Ya me comprobé que no soy confiable. Confío en la gracia de Él y en lo que puede hacer en mi vida y en lo que puede transformarme. En eso confío. Porque la vida y el éxito no depende de mí, de mis fuerzas ni mis capacidades, depende de Él, punto. Cuando soy débil, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Cuando soy débil, ¿entonces qué? Entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad, ¿Cómo dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el texto, la primera parte? ¿Qué? Niéguese a sí mismo. O sea, bájese del trono de Dios donde se tiene a sí mismo. Quítese a su ego de ahí del trono, ahí va Dios. Crucifique su yo en la cruz, ahí donde va. Y deje en el trono de su corazón a Jesús, que para eso murió en la cruz del Calvario, para ocupar el lugar de rey en nuestra vida. Así que sí, el cristianismo es un desafío por donde usted lo vea. Es un desafío a reconocer que confiar en uno mismo no es lo mejor. Es un desafío al arrepentimiento, a la fe, al nuevo nacimiento. Y arrepentimiento es un cambio de mente, es una vuelta de nuestra vida en dirección opuesta o en sentido opuesto. Es un desafío a reconocer que hay un solo camino. Esto, ¿cómo le molesta al hombre de la cultura mundial, me refiero a la religión mundial? ¿Cómo le molesta esto a la gente? Porque la gente quiere, no, todas las religiones son iguales, todos los caminos llevan a Dios, no importa cualquiera. No es cierto. Nadie lleva a Dios. Discúlpenme. Y sé que corro hasta riesgos y peligros de mi vida cuando digo esto en público, pero no es Mahoma, ni es Buda, ni Zoroastro, ni Krishna.
ni Guadalupe, ni José, ni San Gilberto, virgen y mártir, protector de los desamparados. Es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dijo? Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Esto le molesta a la gente. Esto le molesta a la gente. Y cuando digo de Mahoma, él dijo eso. Antes de morir dijo eso él. Él dijo: no me adoren, yo no soy. Es Dios. Yo solo soy su profeta. Y si alguna vez alguno aquí está muy confundido con eso, le aconsejo leer el Corán. En el Corán hay un pasaje, un capítulo que habla de Jesús. Y dice que Jesús es el Hijo de Dios. Me parece que algunos no lo han leído, por eso están confundidos. Pero aún ese libro habla de Jesús. Y dice que es el Hijo de Dios. Y que es la única salvación. Jesús es lo único. Pero cuando decimos eso, que solo hay un camino y que no es otro camino, la gente se molesta porque le gusta creer que su camino es el correcto. Qué grave, qué error tan grave que seguir creyendo que ese es el camino y no lo es. Y cuando te decimos que ese no es el camino, no es una agresión contra ti, es una bendición que te digamos eso, porque capaz que aceptas el camino verdadero y eres salvo. Y es un desafío a comenzar una nueva vida. Si a la gente le resulta muy difícil de creer, si le resulta muy complicado aceptar, no es nuestro asunto. Y por eso debemos decir la verdad y no diluir nuestro mensaje. Entonces sí, ¿cómo debemos ser? Seamos una iglesia graciosa, seamos una iglesia terrena, humana, cercana, y seamos una iglesia desafiante, porque el Evangelio lo es. Compartamos la verdad completa y desafiemos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. A los hombres y mujeres, a los jóvenes y a los niños, desafiémoslos. Para terminar entonces, después de estas tres características, estas respuestas, ¿cómo debe ser la iglesia que Cristo necesita? ¿Cómo debe ser la iglesia que el mundo necesita, que Cristo anhela? Una iglesia, me acompañan a decir las tres cosas, una iglesia ¿qué? Graciosa, una iglesia humana, terrena y una iglesia desafiante. Miren, aquí está el desafío. La gente necesita seguridad económica, todos nosotros. La gente necesita seguridad económica. Por eso han surgido iglesias que predican el falso evangelio de la prosperidad. Y tienen éxito estas congregaciones, estos negocios económicos. Son negocios, son usureros. Les ofrecen, sin cumplirles, por cierto, una vida estable y se conforman con una ilusión. ¿Sabe cómo funciona? Perdonen que diga esto, ni voy a decir nombre, pero platiqué con un empresario que tiene acciones en una pizzería en donde se ofrece que si llega tarde te la regalan. Sí, ¿verdad? Y él me decía con toda sinceridad, sí, me decía: pastor, no son las mejores pizzas del mundo, pero vendemos porque lo que vendemos no son pizzas, son una ilusión. La gente le late aquello de que ojalá llegue tarde y me la regalen. ¿Sí me explico? Y él me decía: eso es lo que vendemos, es lo que más éxito nos da. Pero está bien, su negocio está bien, porque digo, feas no saben, ¿sabes? Yo no puedo comer, pero usted sí, lo he visto muy emocionado comiéndose una y media. Pero ¿sabe qué? Como el mundo necesita, la gente necesita seguridad económica, hay iglesias que venden una ilusión. Mande su ofrenda, mande su semilla, venga. Dios quiere que seas rico, no quiere que seas pobre, que no sé qué. Y va la gente sin cumplirles lo que ofrecen, pero les dan una ilusión. Hay gente que necesita sanar su dolor, porque hay heridas, todos tenemos heridas. Por Dios, algunos parecemos soldados vietnamitas después de una bomba, ¿no? De pisar una mina, ¿no? Nos explotó, estamos todos heridos. ¿Se acuerdan la película Tiburón? La primera, ¿la vieron la película Tiburón? Están discutiendo un viejo pescador y un nuevo pescador. Están discutiendo y el viejo pescador le enseña: mira, me la hizo un tiburón tigre no sé dónde. Y el otro dice: mira, me la hizo una anguila no sé dónde. Y el otro: mira. Y al fin el más joven no tiene que decir más porque ya se le acaban las heridas y le abre el corazón y le dice: mira. Y le dice: no veo nada. No, me lo hizo una muchacha que me mandó a volar. Todos tenemos heridas de diferentes tipos, ¿no es cierto? Como la gente necesita sanar su dolor, por eso han surgido negocios religiosos que ofrecen parar de sufrir. ¿Sí me están oyendo? Por una módica cuota. Y por eso han surgido usureros que mercan con el dolor ajeno. Debería llamarse pague por sufrir. La gente necesita experiencias fuertes para evadirse de sus tragedias.
Yo siempre pensé que mi infancia había sido extrema, porque yo bebía agua así en un tubo que salía del jardín, un tubo abierto para regar el pasto, y estaba saliendo agua. Yo ahí bebía agua, y ahí bebían los perros también del barrio. ¿Cuántos bebían agua así, hermanos? De la manguera ahí de la casa, pegando la boca y sí, todos. Y están vivos, hermanos. Yo me sentía que vivía una vida extrema, porque yo así viví. Llegaba a mi casa en la noche, nadie se preocupaba por mí. No me podían hablar por teléfono, no había teléfonos celulares. En mi barrio no había teléfonos, el único teléfono era de mi casa, lo rentábamos, recuerdo. Así es que yo pensaba, pero ahora cuando veo los deportes extremos, Dios mío, Dios santo, ¿qué les pasa? ¿Qué hacen estos? Mi esposa y yo fuimos a Six Flags, les he contado, y nos hicimos tarugos a los dueños, porque entramos, pagamos el boleto y no nos subimos a nada. Los hicimos tarugos. ¿Sí, verdad? ¿O fue al revés? Me mareaba nomás de ver los que pasaban por arriba de mí, así dije, Dios santo. Dejamos a Isaac y a Eli, eran jóvenes que se pasearan, nos fuimos a un Ross, a una tienda de cosas muy económicas, a comprarnos cosas, y los dejamos ahí y regresamos a ver si estaban vivos. El día de hoy la gente necesita experiencias así graves, fuertes, para evadirse de las tragedias, para estar un rato olvidándose de los problemas y de los políticos y esas cosas. Por eso han surgido grupos que ofrecen fenómenos emocionales y psicosomáticos que les permiten desahogarse. Los tumban, los hacen gritar, correr, hacen línea de conga alrededor del templo, hablando con el diablo y gritándole groserías. ¿Sabe usted que hacen línea de conga? ¿Sí saben eso, no? Y guerrean y no sé qué, y emociones fuertes, terminan sudorosos, terminan así, parece que fueron al gimnasio. Pero discúlpeme, y meten debajo de la alfombra sus tragedias, su mediocridad de vida, su existencia, meten debajo de la alfombra de la vida, porque después de la experiencia todo sigue igual, solo fue un momento de euforia. Y la gente necesita significancia y trascendencia. Por eso han surgido falsos apóstoles, falsos profetas que les fascinan con declaraciones, muchas las pronuncio aquí, a menudo yo como ironía, no como propias, como aquellos que dicen, descubre el campeón que hay en ti, o aquello que dice, arrebata tu milagro, o quien dice, serás lo que quieras ser, o el que dice, en tu boca hay un milagro, o aquellos que dicen, lo que tú dices sucederá, o aquellos que enseñan, puedes crear con tu mente lo que quieras tener, concéntrate, decláralo, visualízalo, o los que dicen, Dios ha puesto todo su poder a tu servicio, o los que dicen, no pidas que se haga su voluntad de Dios, no, demanda que se haga tu voluntad. Los que dicen, tú mueves la mano de Dios, y otras herejías tan peores como estas. Y se ha creado una religión antropocéntrica o egocéntrica, humanista y alejada totalmente de la verdad del Evangelio. Pero, y aquí está la clave, hermanos preciosos, aquí está el meollo, aquí está el asunto que está tan sencillo de entenderlo como iglesia. Pero lo que la gente más necesita es un encuentro verdadero con Dios, un nuevo nacimiento que le permite experimentar una bendición integral, no solo paliativos, sino una bendición integral real. ¿Cómo se llaman las medicinas que no son medicinas? Placebos. No placebos, sino una bendición real. Si no me lo quieren creer, lean conmigo uno de los textos más famosos del Sermón de la Montaña, como dice Mateo 6:33, lean conmigo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? Todas estas cosas. Lean el pasaje anterior y de qué habla Jesús. ¿Están preocupados por el vestido? ¿Estás preocupado por la comida? ¿Estás preocupado? ¿Se acuerdan de habla Jesús de eso? Y luego dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas esas cosas, la añadidura, todo quedará. Así es que encontrarnos con Cristo, todo lo demás que necesitamos los seres humanos puede ser satisfecho. Pedro lo dice de una manera más compleja, pero es la misma idea. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 2 al 4. ¿De qué habla? De lo mismo que Mateo 6:33, pero con más complicado el lenguaje, pero es la misma cosa. En Cristo
está nuestra satisfacción plena. Seamos la iglesia que el mundo de hoy necesita y seremos la iglesia que Cristo anhela tener. Amigos que nos visitan, sea que no van a ninguna iglesia o que van a una iglesia, en esta iglesia luchamos y queremos ser esa iglesia. La iglesia que Dios anhela, que Jesús anhela, que es la iglesia que el mundo necesita. No es la iglesia que el mundo quiere, no, porque no es cuestión de gustos del mundo, no. Es la iglesia que el mundo necesita, porque no le vamos a dar al mundo lo que quiere, le vamos a dar al mundo lo que necesita oír, que es la palabra de Dios. Si usted anda buscando una congregación, pues sepa que esta tiene esta convicción y esta pasión por ser la iglesia de Cristo, la iglesia de los sueños de Jesús. A usted, mi hermano, le invito para que seamos la iglesia de Cristo. Queda bien esta meditación en estos últimos días del año, tanto cronológico como eclesiástico, porque esto nos da razón para prepararnos adecuadamente para el próximo año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrarle a los desafíos que tenemos? Y a usted le digo, hermano en Cristo, unámonos y seamos la iglesia que Cristo necesita. Y a usted, hermano, que le está coqueteando alguna idea, alguna unción por ahí, lo llevó su compadre, su cuñada, su amigo a otra congregación, lo tumbaron o algo le hicieron, alguien le adivinó una cosa y sabía todo. Y dijo, ¿y quién está aquí que tenga estas? Y usted dijo, oh, me habló a mí. Quiero decirle que en Catemaco también hay adivinación. ¿Sabía eso usted? También allá hay gente que dice, usted tiene no sé qué, y están todos sorprendidos, vienen desde Europa y de no sé qué, personas, artistas, hombres importantes para que les hagan adivinación. En la iglesia no se habla, en la Biblia no se habla del don de adivinación por ningún lado. Se habla del amor de Dios, de la gracia de Dios que nos transforma, que nos cambia la vida. Pero alguien le está hablando y le está, oiga, adelante, pero analícelo bien. Y usted decide ir a una otra congregación, yo lo bendigo en el nombre del Señor. Y usted dice, no, yo me quedo en esta iglesia, ya está bendito desde antes. Porque si somos de Jesús, estamos benditos. Y si su palabra nos nutre y nos alimenta, somos benditos cada día. Por eso me parece que sería bueno que en cualquier caso de cómo estemos nosotros en nuestra relación con Dios y con la iglesia, tomemos decisiones, seamos la iglesia que el mundo de hoy necesita y seremos la iglesia que Cristo anhela tener. Regreso a la ilustración o la anécdota personal del principio. Debo decirles que ese hombre se convirtió finalmente y falleció hace algunos años. Pero aquello que me dijo con respecto a su experiencia en la cantina, sí me impactó. La gente necesita cosas. La gente necesita una experiencia que satisfaga su vida. Y yo sé cuál es, porque la estoy viviendo en su palabra. Si callo, es una grave omisión. Si pongo estorbos para que la gente se encuentre con eso, no tiene nombre ese pecado. No seamos ni una de las dos cosas. Seamos la iglesia que abre puertas, una iglesia llena de gracia, una iglesia terrena, cercana, humana, una iglesia que desafía a los seres humanos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido, Dios, que nos bendigas a todos en lo particular, en lo individual, como familias también, y que bendigas nuestra vida eclesiástica, Señor. Y que seamos Oreb, una iglesia como la que en esta parte de tu palabra, Señor, se describe. Bendice a nuestros visitantes, por favor, cuida de ellos siempre. Si asisten a una iglesia en su ciudad, donde bendíceles allá, Señor, y camina con ellos siempre. Pero si alguno de nuestros visitantes está aquí, Señor, y está buscando una comunidad, está buscando una congregación, te pido que podamos ser rebaño para él, para ella, que podamos ser bendición para su vida. Bendícenos a todos. Siguen orando, mis hermanos, y cada quien ahí en el corazón tal vez nos haya hablado Dios de diferente manera y tengamos que tomar alguna decisión diciéndole tal vez, Señor, quiero ser parte de tu rebaño, te entrego mi vida, aquí estoy. O tal vez queremos decirle, Señor, úsame y haz de mí parte de la iglesia que tú anhelas. Y tal vez usted y yo queremos pensar en alguien, hay una persona, hay un vecino, una parienta, un compañero que lo sabemos, necesita del Señor. Y tal vez queremos decirle al Señor, Señor, úsame. Se inicia el tiempo de Adviento pronto y estará pensando en eso y en el nacimiento del Salvador y en el amor tuyo, Señor.
úsame. Tal vez le queremos decir a Dios, úsame, Señor, para hablar con esa persona. Señor Santo, toma en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y bendícenos a todos. Y haz de nosotros la iglesia que tú anhelas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.